negado un amparo o que ha llegado a efectos un amparo. Y digo, y este fue uno de tantas demandas de juicio de amparo que se han venido, pues obviamente planteando, que se han venido generando. Otro de los actos que se han señalado y que recientemente causaron alguna polémica fue el hecho de que el mes pasado, igual también, no recuerdo perfectamente la fecha, la tenía ahorita precisa, si fue el 20 o 22 de abril, parece ser que fue el 22 de abril, el gobierno del estado de Michoacán estableció un decreto en donde para tomar ciertas medidas de sanidad, ciertas medidas a sana distancia y derivado de la pandemia, se prohibía o se restringía a las personas a andar deambulando en la calle en una determinada medida. Y entonces algunos abogados en Michoacán lo que hicieron fue plantear una demanda de amparo en contra de este decreto por considerarlo que haya sido un ataque a la libertad personal. Y aquí con esto quiero dar un pequeño paréntesis que va a incidir sobre la dinámica en general. Y a lo que me refiero es lo siguiente. Actualmente sabemos que el Poder Judicial de la Federación, que es quien resuelve en esencia sobre la materia de amparo, pues se encuentra pausado, más no detenido. ¿Y por qué digo pausado más no detenido? Porque finalmente sí están trabajando respecto a los casos que han sido considerados como urgentes. Eso no quiere decir que el Poder Judicial no esté trabajando y que el Poder Judicial de la Federación no esté trabajando, proyectando, haciendo dinámicas de sus casas o inclusive manteniendo guardias para, de alguna forma, atender al gobernado o atender en este caso a la sociedad. Entonces alguien dirá, bueno, oye, si el Poder Judicial de la Federación se supone que no estaba trabajando, pues ¿cómo es que se dio trámite a esta demanda de amparo? Es muy sencillo. Se invocó, se solicitó que se hiciera alusión a uno de estos famosos casos de urgencia. Y la ley de amparo es específica al establecer que, bueno, será una excepción a un principio de definitividad y no lo dice precisamente con caso de urgencia, pero sí con unas dinámicas de en cualquier tiempo interponer nuestra demanda de amparo, aquellos actos dentro de un gran catálogo, hay uno en específico que determina ataques directos a la libertad personal fuera de procedimiento. Y entonces lo que se tradujo por parte de estos abogados para hacer esta invocación, pues era que este decreto, al restringirte andar circulando, al restringirte una libertad deambulatoria, que yo prefiero llamarle libertad deambulatoria, libertad de tránsito, al restringirme esta libertad deambulatoria, ¿no? El poder deambular, el poder salir, el poder trasladar de un lugar a otro, al poder estar restringiéndome, era un ataque directo a la libertad. Y fue así como le dieron trámite. Y entonces se concede la suspensión. Pero aquí hay otra parte también que llama mucho la atención. La ley de amparo es muy específica y dentro de uno de los supuestos del artículo 129 de la ley de amparo propiamente, alude al hecho de que, bueno, no operará la suspensión en aquellos casos considerados por cuestiones sanitarias. Aquí hay una ponderación de derechos. Y aquí hay un entorno de discusión. Y la reflexión para todos ustedes, señores abogados. Reflexión para los señores abogados y concientización para quienes de alguna forma, al no ser abogados, pues felizmente nos acompañan en este supuesto. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Un interés particular o un interés colectivo? Y lo que se ha manifestado es que este tipo de decretos, este tipo de políticas que hasta cierto punto se vuelven restrictivas en atención a esta situación de la pandemia, pues son en armonía, son en atención o son en función de este denominado interés colectivo. Sobre o en ponderación con este interés particular de alguien que dice, yo no quiero que me restrinjan mis derechos, yo no quiero que me restrinjan mis garantías, yo quiero seguir caminando y este decreto es inconstitucional. Y planteemos ante el juzgado de distrito y acusémoslos ante, obviamente, o por medio del juicio de amparo, ¿no? Que están violentando mis derechos humanos.
¿Por qué? Porque el artículo 29 constitucional establece que nadie debe restringirme mis derechos, mis garantías, salvo determinados supuestos. Y este no es uno de esos supuestos. Entonces, pues resulta que este gobernador en Michoacán, tal y tal, se ha portado mal con la sociedad. Pero fuera del aspecto jurídico, insisto, lo primero que debemos de tenernos es a plantear la parte objetiva. Si es que, en efecto, realmente me están restringiendo o se están tomando medidas encaminadas al orden social. Y es que sí, el argumento por el cual se interponen estas demandas de amparo es que los gobernadores no tienen la facultad para restringirme mi derecho a deambular libremente o esta garantía consagrada con esa parte de la tónica de la libertad deambulatoria. Porque es una facultad del Ejecutivo y es una facultad que obviamente solamente en determinados supuestos muy concretos, en determinados supuestos muy acotados. Y eso nos lleva a una conclusión tan simple y que la dejo con todo respeto para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Es tanto como decidir si salgo a la calle o no. Es tanto como si no tengo a qué salir, a qué salgo, ¿no? Quizás si a lo mejor hubiera otro tipo de conciencia en el aspecto social, pues no sería necesario llegar a este tipo de medidas como tal restrictivas. Entonces, ese fue el segundo de estos supuestos en los cuales se ha planteado, se ha llegado a la necesidad de acudir y solicitar el juicio de amparo en contra de estos actos de quien tiene potestad, de estos actos de quienes materializan la autoridad. Ya dijimos, el primero fue señalado en contra del Ejecutivo Federal por no establecer ciertas políticas adecuadas o ciertas dinámicas en materia de recaudación de impuestos. En el otro sentido, fue este amparo en contra de este gobierno del Estado de Michoacán, interpuesto y señalando en contra del gobierno del Estado de Michoacán, señalando como acto reclamado este decreto donde de alguna forma se restringe o se limita la libertad deambulatoria. Pero no son los únicos, ¿eh? Hay que tomar en cuenta que la interpretación de los derechos humanos puede ser tan amplia y esta amplitud de interpretación puede ser a ciencia y conveniencia. Hace algunas 2 o 3 semanas se planteaba en un grupo de algunos estudiantes de la materia de amparo lo siguiente. Una abogada laboralista planteaba el hecho de que, oye, pues si están llegando cubrebocas, pero están llegando poquitos o está llegando material inservible, ¿qué opinan del amparo contra esto, no? Y entonces muy avesadamente algún abogado por ahí dijo, pues es que yo no le veo el acto reclamado. Yo no le veo el acto reclamado. Y yo lo que veo es que la autoridad sí lo está entregando. A lo mejor no están entregando los insumos, no están entregando los materiales en el tiempo y en la forma, pero sí los están entregando. Entonces no hay un acto reclamado. Y entonces yo me siento y me pongo a pensar. Sí tiene razón, pero tampoco la tiene. Tiene razón en el sentido de que si lo que vas a reclamar es que no se te entregaron insumos, la omisión por entregarte insumos, pero posteriormente te entregan los insumos, pues en ese sentido ya no tienes razón, porque al momento de que te tu demanda de amparo había una situación jurídica que se modifica, que genera la adecuación del acto y que obviamente queda sin materia y queda sin esencia, causal, obviamente, de improcedencia para la materia de juicio de amparo. Es decir, no procedería ya nuestra demanda de amparo, lo que reclamamos en el amparo. Pero por otro lado, hablamos quizá más allá de las cuestiones laborales, hablamos quizá más allá de un aspecto de supra o subordinación. De esta situación de la dignidad humana. Hay 5 postulados básicos, insisto, de los cuales se han, pues, determinado, se han pautado
se han especificado las reglas de derechos humanos. Postulados básicos que establecen la protección a la vida, que es el primero de ellos, la libertad, que es el segundo de ellos, la seguridad, la igualdad y el último, a la dignidad humana. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que haciendo esta reflexión dije, bueno, y si lo que pelearan estos médicos, o si lo que peleara este personal médico, fuera efectivamente el hecho de que su trabajo lo están haciendo contrario a la dignidad humana, en condiciones contrarias a la dignidad humana, aquel abogado dirá, sí, pero ya les dieron los cubrebocas. Aquel abogado dirá, sí, pero ya les llegaron sus guantes. Aquel abogado dirá, sí, pero ya les llegaron las batas y los insumos, ¿no? Un tópico general. Y yo me pregunto, llevo la reflexión, ¿y esos insumos son suficientes? O sea, a mí me queda claro que si yo voy a tomar una porción, una cantidad de agua, pues lo ideal sea que lo tome en un vaso de vidrio, ¿no? Eso me representará pues varias cosas. Primero, pues mayor calidad del producto que estoy utilizando. Me representará también, pues quizás cierta seguridad, ¿no? En el producto, de que no derrame, no desperdicie el agua. Caso contrario que yo lo hiciera en un vasito, un conito de estos de papel, ¿no? Un conito de estos dispersadores de agua que hemos encontrado, que entiéndase que es un solo uso, ¿no? Tú llegas, metes tu conito de papel, llega tu agua, te la tomas y la lógica nos dice que este cono lo tiras. Y que no es un cono que nos permita, quizá como este recipiente de vidrio, pues el estar concentrando este líquido. ¿Y eso qué tiene que ver con estos insumos? Quiero pensar quizá en insumos, no sé, un cubrebocas de estos delgaditos, tal y como el que podemos ver aquí arriba, ¿no? Que donde se ha establecido que hay ciertas pruebas que no la pasan porque hay grado de filtración. A los otros insumos que como tal sí tienen un cierto grado, incluso por norma internacional. Que no es lo mismo una de estas pequeñas batas de este material que nosotros conocemos, que son de un solo uso, azulitas, que vemos que son los dos médicos, a todo este equipo, que son unos overoles, que prácticamente vienen de una forma hasta cierto punto impermeables, y que permiten, y yo no soy médico, pero sí pensando con una lógica entera, una lógica muy evidente, el hecho de decir, bueno, pues desde mi punto de vista, no te garantizo que no te enfermes, con ninguno o con otro, pero desde mi punto de vista, sí se percibe evidentemente que puede minimizar un riesgo de un contagio. El cono de papel o este vasito más resistente, vidrio, plástico, qué sé yo. Entonces dice, bueno, ahí puede estar el acto reclamar. Algo que yo les comento a los alumnos en licenciatura siempre es, antes de empezar a plantear una demanda de amparo, debemos de pensar, precisar, ubicar, especificar y delimitar cuál es el acto reclamar. Y posteriormente, cuál es el efecto o para qué quiero yo irme al juicio de amparo. Y entonces, quizá contestando muy a destiempo el planteamiento que hacía esta abogada, yo le hubiera dicho, bueno, antes de preguntarme, primero fíjese si este material que le están entregando no cumple con alguna normativa. Y si no cumple con esta normativa, ¿en dónde viene la afectación para el gobernado? Que aunque sea, dicho sea de paso, personal médico que trabaje para el gobierno, pues esos trabajos se están verificando en una cuestión, obviamente, y como tal, fuera
de una condición humana. Inclusive me atrevería yo a pensar, ¿no? Sin ánimo de ser panaceico y sin ánimo de ser dramático y con todo respeto, no es nada en contra del gobierno actual ni las políticas que han llevado al efecto, pero hasta cierto punto cuestiones que pueden poner en riesgo la vida de ese personal. Y que entonces al pensar en un acto que pone en riesgo la vida del personal, es muy probable que se genere, se materialice uno de estos famosos denominados casos de urgencia y que por ahí se le dé trámite a nuestra demanda de amparo. Entonces, ese es de los otros supuestos que podemos nosotros manejar en este sentido. No sé si cómo andamos ahorita en el tiempo. Me parece que iba a haber un par de sesiones de preguntas y respuestas. No sé si en este momento sería la oportunidad de abrir esta sesión de preguntas y respuestas con alguna duda que tuvieran. ¿Sí? Me comentan, damos un receso, unos 10 minutos. Regresamos al receso en una sesión de preguntas y respuestas y retomamos tema. ¿Sí? Entonces, para que quienes quieran aprovechar, yo tomaré un tecito, quienes quieran ir por un agua y alguna otra situación, pues regresamos en unos 10 minutitos, 6:45, 6:55, si nos permite. Bueno, voy a abrir y regreso. ¿Cuánto dejan? 10 minutos, ¿no? Ya.
Muy bien, pues adelante, Dan, por favor. Gracias, Tobías, maestro Tobías, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, voy a permitirme hacer nada más un pequeño comentario en lo que ubicamos si hay alguna pregunta por ahí. En el caso del juicio de amparo, hay que tomar en cuenta que nosotros podemos, insisto, y lo vuelvo a comentar, podemos hacer valer cualquier acto que esté afectando a la esfera jurídica del gobernado. Y nuevamente voy a hacer la aclaración. Actos o omisiones de cualquier autoridad, empezando por normas generales, actos o omisiones. Estos actos pueden ser actos que son procedimentales, actos no procedimentales, actos dentro de juicio, actos fuera de juicio, perdón ustedes por moverme tanto, actos dentro de juicio, actos fuera de juicio, actos dentro o fuera de un procedimiento, pero que al final del día, pues como tal, al estarse materializando o al no estarse generando, ponen en riesgo la garantía o el derecho que la propia Constitución reconoce al gobernado. Pero quiero hacer otra precisión. Alguien me dirá, bueno, oiga, ¿y cómo es que si se dice que con el juicio de amparo puedo ir a solicitar, valga, el amparo y protección de la justicia federal ante un juez de distrito, por ejemplificar, pero ahorita no están trabajando los juzgados de distrito, pues entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Entonces, me voy a permitir nada más citarles a ustedes. El Poder Judicial de la Federación se rige por acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura Federal como máximo órgano en esta materia de administrar lo que es todo aquello relacionado con la impartición de justicia. Se los manejo así muy brevemente. Y de alguna manera, perdón, me están comentando que sí hay algunas preguntas en el chat. Y bueno, déjenme concluir. Este acuerdo ha establecido cuáles son los supuestos básicos y específicos en los cuales voy a tramitar el juicio de amparo. Atendemos las preguntas y ahorita regresamos a lo que es el análisis de este acuerdo. A ver, vemos algunas preguntas. Nos pregunta Saraí, González Vaca Saraí. ¿Cuál es la percepción que se tiene en el mundo de esta figura? Fíjate que es una parte muy interesante, Saraí. Me voy a permitir presumirles a ustedes y para que ustedes lo presuman, que así como conocemos a la figura del juez de amparo, es una institución jurídica que ha sido un aporte de nuestro sistema jurídico mexicano para el mundo. Yo honestamente tengo, bueno, hay otros cuerpos normativos,
algunas otras concepciones. En España, por ejemplo, manejan la vía de amparo, la acción de amparo, si no me estoy equivocando. Por ahí hay otros modelos que sí lo manejan como un recurso procesal de países latinoamericanos, pero así esencialmente como tal nuestra figura de juicio de amparo, solamente la tenemos nosotros. Y nuestra figura ha sido incluso tema de estudio por otros, estudiosos de derecho o juristas dentro del plano del derecho comparado. Yo les platico rápidamente una de las experiencias que yo he tenido platicando con algunos muchachos de Ecuador, pues de que ellos, la gran mayoría de opiniones es que se maravillan, ¿no? Primero, la complejidad que implica el tener una figura que opta por tratar de ser más completa para el plano del juicio de amparo, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas hay? Pues desde el punto de vista de la aplicación personal, te puedo decir que la figura de juicio de amparo es un aporte que ha dado México en el plano internacional y que ha sido, en algunos casos, modelo de estudio y modelo de guía para otros cuerpos normativos. Hay otra pregunta, Saúl Sánchez Guzmán. ¿Qué pasa con los otros actos que no son considerados urgentes? ¿Cómo se le podría dar también? Esa es la parte, esa es a donde iba precisamente cuando estábamos analizando el acuerdo. Pues básicamente no, al no considerarse un acto que pone en una afectación como tal peligro o no hay peligro en la demora o no hay afectación de imposible reparación quizá para el afecto del quejoso, no se van a dar trámite hasta que en este caso el Poder Judicial de la Federación retome actividades. Solamente aquellos actos que son considerados propiamente como la cuestión urgente. Rafael Carrasco, ¿en qué caso sí procedería el amparo en estos tiempos? Materia civil, fiscal, laboral, penal. Pareciera que según el artículo 7, sí, podría ser negada. Fíjate que esa es la parte de discusión. Eso es lo que ha sido mucho, ¿cuándo me voy al juicio de amparo y por qué? ¿No? Pareciera ser, por ejemplo, en el caso de la materia civil. A mí me queda claro que si está poniéndose en riesgo, ¿no? Quizá el interés superior de un menor o alguna otra situación por más delicada, tendrían, primero, de entrada, que darme trámite en la demanda de amparo. Voy a permitir ubicar en esta expresión los casos urgentes que han sido considerados por este famoso acuerdo 8-2020, que de hecho vamos a hacer lo posible. Me parece ser que va a haber una retransmisión de esto en el canal de YouTube de Crecer, a quienes agradezco mucho. Muchachos, no se despeguen de Crecer, porque finalmente pues, se dedican constantemente a esta capacitación y ustedes tendrían la ventaja de que, bueno, es una capacitación certificada en muchos de los casos por los cursos que ellos ya tienen dados de alta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estoy ubicando los casos urgentes conforme a este acuerdo. Retomaba la cuestión del canal porque en el canal voy a hacer lo posible de pasarles los links y que Crecer al momento de que suba en el canal, pues tengan los links de dónde vienen, de manera específica, algunos ya el expediente determinado en las versiones públicas de los juicios de amparo que hemos comentado, así como de este famoso acuerdo que es también de divulgación pública 08-2020, donde se está verificando cómo va a trabajar el Consejo de la Judicatura Federal. Parece ser que por ahí había unas cuestiones al día de hoy. No quiero ahondar mucho en el comentario porque creo que hasta por ahí decían que se iba a modificar esto, pero también decían que la información que estaba mandando al público en general era fake, era falsa. Bueno, pues esperemos. Yo los invito a que constantemente estén siguiendo las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal, redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí pues obviamente va a venir pues esta información clara, precisa y de manera oficial, ¿no? Entonces, me parece que es la página 6 del acuerdo, sí, específicamente la página 5, esquema de contingencia con el objetivo de dar continuar las medidas tendientes a evitar la concentración de personas. Bueno, aquí tiene trámite y resolución de casos urgentes. Únicamente se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen como urgentes. Ya hablaba yo un poquito de estos casos urgentes, ¿no? Ya sea que se promuevan de forma física o mediante juicio en línea. Ojo, voy a hacer un pequeño paréntesis, ya estamos entrando en una era
en la que ya es necesario que contemos como abogados con nuestra firma electrónica. Hay que acercarnos un poquito más a lo que es, pues obviamente, el Poder Judicial, tanto de la Federación como los poderes judiciales locales, porque tengo entendido que ya están empezando a lanzar tutoriales respecto a esta tramitación de la firma electrónica y cómo nosotros como litigantes desde este punto de vista, con la comodidad de estar en tu despacho, en tu casa, puedas llevar a efecto tus promociones y darle seguimiento a tus procesos. Entonces, sí, sugerencia, muchachos, mea culpa también y declaración, no lo he hecho, lo voy a hacer y precisamente estoy motivado en esa parte y quiero compartirles parte de esa inquietud, de esa motivación, ¿no? Casos urgentes tramitados, ¿no? Aquí viene, se da trámite a los solicitudes de demandas incidentes de recursos nuevos, es decir, deberán ser considerados como casos urgentes. Aquí está, en materia penal, bueno, para efectos de la ley de amparo, casos urgentes, aquellos que son considerados como ataques a la vida, conocemos libertad personal fuera de procedimiento, todos aquellos contemplados dentro del artículo 15, inclusive algunos supuestos del artículo 22 de la Constitución, y asimismo, para los trámites del órgano jurisdiccional, ejercicios de acción penal, diligenciación o comunicación diligenciación de comunicaciones oficiales, implementación de medidas sanitarias, perdón, ustedes la letra chiquita, sobre extradición, medidas cautelares, calificación de detenciones. Esto quiero pensar que es la parte del proceso penal, ¿no? Y así como en la otra óptica, casos urgentes, capítulo primero del presente acuerdo. Aquí viene, nos habla de la tramitación del caso en línea, y sí, efectivamente nos lleva de la mano a estos casos que no serán considerados como urgentes, pues aquellos casos que no ponen en riesgo la vida, hasta que la libertad personal fuera de procedimiento, ¿no? Y todos aquellos que, en general, todas las demandas de amparo, acciones en contra de, aquí está, actos que importen peligro o privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, torturas psicológicas, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como las presentadas por la falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. Posteriormente viene un apartado en esa fracción 5 que dice, en amparo civil, amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, medidas precautorias de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general. Posteriormente viene un subinciso B, amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias y corrientes. Inciso C, amparos relacionados con actos que afecten interés superior de menores. Ya hice ahí el comentario. Superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendente para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la agencia. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ¿no? Y en general, por ahí nos dice, declaración de existencia de huelga, incorporación forzosa al ejército, en general aquellos que revistan el carácter de urgencia conforme a las leyes que los fijan. Al respecto es de considerar los derechos humanos en juego y la trascendencia y los posibles impactos diferenciados. Esta última parte es un criterio, desde mi punto de vista, muy abierto. Entonces vamos a tratar de ubicar este acuerdo para que entendamos nosotros que déjenme decirles una cosa, con independencia de lo que establece el acuerdo, yo ya me ha tocado tratar de interponer un par de demandas de amparo, donde, bueno, aquí vamos a ubicar el supuesto y pues de alguna manera lo que nos están planteando es que pues no es urgente o queda al libre arbitrio en estos supuestos donde está perfectamente determinado, queda libre arbitrio la determinación al criterio del órgano jurisdiccional, que en este caso sabemos nosotros que sería un juzgado de distrito, porque serían amparos indirectos, queda al criterio del agente del juzgado de distrito, quien esté de guardia, quien esté de turno, el determinar si da trámite o no la demanda de amparo, pero aquí hay una regla general, en aquellos supuestos donde esta regla general
no está especificada, pues nos atendemos a esa parte de pues, tratar de hacer una buena argumentación. Martín HP, en los casos urgentes en el sentido de que dé trámite la demanda de amparo, la ley de amparo prevé la suspensión de oficio, sí, situaciones. Se admite con la suspensión de oficio el acto reclamado. Si él que a ver, voy a tratar de precisar. Quiero pensar que la pregunta es que si se admite de oficio la demanda, es que aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. En estos casos de urgencia, la suspensión, al señalar un acto de urgencia, la suspensión, conforme a la ley de amparo, obviamente que sea empático a la ley de amparo, en los casos de urgencia, la suspensión se concede de manera oficiosa. ¿Qué quiere decir que se concede de manera oficiosa? Que no es necesario inclusive que se solicita. Y se concede también de oficio, perdón, de manera oficiosa, se concede también de plano. ¿Qué quiere decir que se concede de plano? Que no se requieren requisitos para que se otorgue la suspensión. Pero ojo, porque hay la suspensión se divide en dos momentos. La suspensión que se otorga de manera provisional al momento de ingresar tu demanda de amparo y la suspensión definitiva una vez que se celebró esta audiencia, de audiencia incidental, en donde se resuelve si se otorga o no la suspensión, que fue básicamente lo que pasó con estos asuntos de Michoacán, donde de entrada admiten los amparos concediendo la suspensión de manera oficiosa y de plano por señalar un ataque a la libertad fuera de procedimiento, pero parece ser que ahorita y la dinámica con el paso de lo que se ha dado es efectivamente muy señalado y correctamente esta fracción quinto del artículo 129, que son las reglas de la suspensión, donde de manera específica habla de esa excepción por cuestiones sanitarias, algo de lo que ya hablamos brevemente, ¿no? Entonces, es otra cosa. Aquí volvemos a plantear la segunda parte del consejo. O sea, el primer consejo es, antes de que plantees tu demanda de actaro, piensa, especifica, delimita, determina cuál es tu acto reclamado. Y por otro lado, ¿cuál es el alcance de que tú interpongas tu demanda de amparo? ¿Qué pretendes con esta demanda de amparo? ¿No? Entonces, sí es muy probable, por supuesto que sí, que en atención a ese argumento, bajo ese argumento de cuestiones sanitarias, pues nos den la revocación de esta demanda de amparo. Si alguien en mi centro, nos pregunta Pablo J. García Malo, si alguien, quiero pensar que lo leí bien, si alguien en mi centro de trabajo me contagia por ir a trabajar y enfermo y me despiden por faltas, ¿es posible? Híjole. Muy versada. Aquí obviamente sí la materia penal contempla la figura de riesgo de contagio. Lo primero que tendríamos que ubicar es que es perfectamente el hecho de que bueno, uno, que el riesgo de contagio se haya asumido, perdón, que el contagio se haya asumido en la vía laboral y que específica o en concreto fue una persona la que te contagió, ¿no? Yo platicaba hace unos días con un amigo laboralista respecto a la segunda parte de esta pregunta. Pues sí, claro que puedes denunciar, ¿no? No es obvio el que no denuncies, el problema es que, pues que efectivamente se demuestre quién nos contagió, ¿no? Y ampararme en contra del despido. Es una parte muy delicada porque ya hay que ubicarnos. Si en el caso de la materia laboral, difícilmente en contra del patrón te puedes amparar porque hay que votar una vía ordinaria. La vía ordinaria es pelear este despido, obviamente, ante la autoridad laboral. Pero aquí tenemos otro tipo de situaciones, ¿no? Será interesante plantear la demanda de amparo. Es una cuestión muy técnica, ¿no? En los términos en los que tú me planteas, difícilmente me admitirían una demanda de amparo. Porque nos quedaría la vía ordinaria, la vía laboral. Alguien preguntará, bueno, es que están suspendidas las cuestiones laborales. Habrá que irnos a las reglas de la materia laboral, por un lado. Y por otro, bueno, una situación que me están planteando, que se ha unido en algunos hospitales del sector público y que se las comparto, es que están haciendo trabajar a personal médico con cierto nivel de capacitación en funciones de COVID. Y entonces aquí parte de lo que venía discutiendo yo con algunos colegas es, pues al final del día es un acto, sí, si bien es cierto es que es una relación laboral donde implica una suprasubordinación, pero de manera
patrón trabajador. Por otro lado, también, este patrón puede materializarse como un ente de función pública que estaría poniendo en riesgo a este gobernado y como tal, el obligarlo a trabajar bajo esas condiciones puede poner en riesgo no solamente su salud, sino su vida. Entonces, también hay que tomar en cuenta que ya lo que están haciendo por muchas cuestiones de política ahora algunas de las empresas del sector, bueno, no empresas, empresas del sector privado, algunas de las dependencias del sector público, pues están identificando cuál sería la población en riesgo para la medida de lo posible mantenerlo lo más propiamente aislada, ¿no? Es muy difícil que esto se llegue a dar en el sector salud. Lo que sí me han estado comentando, insisto, algunas personas es que los están haciendo trabajar, ¿no? Entonces, sí, yo les comento, yo pienso que sí sería procedente buscar la forma en la cual ampararlos, o sea, ir a la demanda de amparo, bajo este argumento de que se pone en riesgo la vida, pero hay que tomar en cuenta también ubicar o sobrepasar la cuestión laboral para no caer en una definitividad, que sería la definitividad, que no se implique en esa ejecución de amparo sin agotar antes la vía laboral. Saúl Sánchez Guzmán, ¿qué tan procedente sería el amparo por parte del personal? Es parte de lo que estamos comentando, ¿no? ¿Qué tan procedente sería el amparo por parte del personal médico? Ah, ok, no, es otra dinámica. Para negar la atención a la sociedad, fundamentando que no cuentan con... Sí, pues mira, la suspensión básicamente... Es que aquí son dos cosas. Yo detecto aquí en lo que está preguntando Saúl dos actos. Voy a plantearlo tal cual lo está preguntando Saúl. ¿Qué tan procedente sería el amparo por parte del personal médico para negar la atención a la sociedad, fundamentando que no cuentan con el material necesario para garantizar su propio bienestar? Y, claro, los casos que últimamente están ocurriendo donde son agredidos físicamente. En el primer supuesto, tendrían que acreditar que efectivamente tienen al personal médico en condiciones infrahumanas y que no les provee nada o que lo que les proveen no les sirve. Pero entonces aquí hablamos de cuándo el amparo es efectivo, cuándo es eficaz, cuándo es efectivo y cuándo es eficiente, ¿no? Cuándo tiene la efectividad y cuándo tiene la eficacia. En teoría, el juicio de amparo debe de ser efectivo porque con el juicio de amparo, al materializarse, en el momento en el que supuestamente se conceda el amparo por lo que tú reclamaste, pues el alcance de esto implica, autoridad, reclamaste que la autoridad no te provee el insumo, ¿sabes qué? Aquí está tu insumo, ¿no? Pero oye, o el insumo que me das no cumple con las características. Dentro de la parte del efecto suspensional quizás sea, pues ya te los proveemos, ¿no? Aquí están. Entonces, puede darse el caso que incluso no puedes llegar todavía a la resolución del amparo, pero a través de esta parte intermedia no se puede hacer por menos la suspensión que te pueda proveer de este insumo. Inclusive lo puede hacer la autoridad con el afán de sobreseer el juicio de amparo, ¿no? En este sentido nos pregunta, la segunda, ¿son agredidos físicamente? Fíjate que aquí ya no depende, pues obviamente es una omisión de la autoridad en materia de seguridad pública, ¿no? Pero sí no podemos culpar, desde mi punto de vista también, no podemos culpar al gobierno de la educación de la gente. O sea, aquí también hay que ser muy objetivos, ¿no? Porque yo podría pensar, oye, pues el acto reclamado es la omisión de la autoridad que no establece políticas o medidas para proteger a los médicos, ¿no? Pero aquí lamentablemente es cuestión de idiosincrasia. Mira, yo pensaba ahorita, me llega a la mente los famosos programas de Sendero Seguro, donde pues los gobiernos locales, específicamente en la Ciudad de México, en armonía con la Universidad Nacional Autónoma de México, establecen, pues hay vigilancia, ¿no? A las salidas de ciertas escuelas, pero hasta ahí. O sea, realmente no podemos meternos lamentablemente en la idiosincrasia de educación de la gente que tiene esas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a lo mejor tendría que adoptarse una política de estar promoviendo el respeto en todo caso al personal médico, ¿no? En este sentido de la posibilidad de contagio del personal de sus médicos enfermos, en este caso del COVID, también se tendría que hacer conocimiento al trabajador del hospital de los posibles riesgos. Desde mi punto, mira, yo no soy laboralista, pero desde mi punto de vista ético,
y del patrón sí. Sí. El hospital como figura patronal se podría admitir. Sí, es que volvemos a lo mismo. Tendríamos que darle la vuelta, buscar una excepción a la... Ellos tendrían que dárnoslo por escrito y en esa manera nosotros argumentar que es un acto que directamente ataca a la esfera del plano de garantías del quejoso y es meramente inconstitucional. Ahora, por otro lado, lo que sí les quiero comentar es que, bueno, hay que ser muy técnico, tienen que acudir con un profesionista en la materia del amparo, ¿no? Para que trate de encuadrar esos supuestos. Lamentablemente hemos encontrado, y es otra parte la que quería yo comentar, incluso por redes sociales, abogados que están planteando, oigan, inundemos de demandas de amparos, y este es el acto reclamado, y etcétera. Entonces, basta estudiar un poquito, analizar dónde estaría la procedencia del juicio de amparo, por qué sería procedente, por qué no sería procedente, si hay o no una excepción a la definitividad. ¿Y a qué me refiero con la definitividad? Es un principio que rige en la materia de la ley de amparo que implica que antes de ir a plantear una demanda de amparo, tengo que agotar un recurso, un medio ordinario de defensa o inclusive la vía ordinaria para hacer valer este acto. Hago el comentario porque hace algunos días en cierta entidad federativa un abogado hizo público vamos a llamarlo así, un machote respecto a una demanda de amparo, ¿no? Y él argumentaba dentro de su acto reclamado la falta del gobierno federal de establecer políticas para los abogados que se habían quedado sin trabajo y sin litigio. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor está bien tu acto, ¿no? Pero el momento en el que yo dejo a mis alumnos de licenciatura me encuentro con una grata sorpresa de que ellos estando en este nivel, muchos de ellos sin tener la práctica del litigio o la consideración, pues hacen comentarios muy, muy atinados en razón de por qué posiblemente no procedería una demanda de amparo en ese sentido y cuáles serían las deficiencias que tendría esta demanda que este abogado planteó públicamente y por otro lado, ¿qué harían ellos o a qué sí le pegarían con la intención de irnos a una vía de amparo? ¿Sí? Por ahí no sé si tenemos alguna otra pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Eric Castro, me surge una segunda pregunta, no adelante. Entonces, cuando el gobierno da un insumo o un equipo de protección personal que no cumple con la especificación técnica requerida, aún así cumple con su obligación de dotar un equipo de protección personal. Un equipo de protección personal y con eso el personal de salud estaría obligado. Es que volvemos a lo mismo. Desde mi punto de vista, yo te estoy mandando y si te estoy mandando sin estas medidas de protección sanas y adecuadas, estoy violentando tu dignidad humana. Y entonces aquí, insisto, no soy laboralista, pero aquí en un primer plano me queda claro que hay unas condiciones de trabajo que son insalubres, que no son las idóneas, y desde mi punto de vista de un campo de aplicación muy extenso a los derechos humanos, se está violentando obviamente esto que es la dignidad humana, y sin ánimo, insisto, de ser rigorista, porque es una pandemia lo que está viviendo, no se está viviendo una cosa de chiste, ¿no? Estaría obviamente en riesgo, mayor o menor medida, en riesgo la vida de una persona, ¿no? Pero lo que sí es que sea un poquito más técnico para ubicar esta cuestión, ¿no? No sé si por aquí. ¿Alguien tiene otra pregunta por ahí? Adelante. Hola, profe Dan. Hola. No sé qué te parezca si abrimos debate unos minutos para que la gente también debata y abra sus micrófonos. Claro que sí, me gustaría también Si les escucharla. parece, para que debatamos, para ir ya cerrando esta parte. Sí, claro ¿Están que de sí, acuerdo escuchar el conmigo? punto de vista de algunos de ustedes. Por favor, adelante, compartirnos sus experiencias. Adelante. Quien quiera abrir su micrófono, por favor, para que podamos debatir y podamos ir cerrando estos comentarios en materia de amparo.
Creo que hay una nueva pregunta, Hola, ¿no? buenas tardes. Sí, adelante. Miren, precisamente en el tema de la cuestión laboral y los casos médicos que planteaban, justamente me surgió la duda, porque pues bueno, ahorita que en materia laboral las juntas están trabajando a duras penas y en el entendido que se pone en riesgo la vida del personal, a mí se me ocurre, por ejemplo, fundamental, que fui el que escribió aquí ahorita hasta el último, en el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para que un juzgado de distrito tuviera conocimiento en materia de amparo, puesto su vida está en riesgo, ¿no? Fíjese que, ya la entendí por dónde estaría. No se me hace tan descabellado, abogado, ¿eh? Vamos, entendemos el artículo 25, obviamente, de la Convención. Precíseme usted si me estoy equivocando. La idea de que usted invoque el 25 es por que no hay un recurso judicial efectivo activo en estos momentos. Totalmente, justo ese es el sentido. Entonces, al no trabajar una junta, oye, tú, juez de amparo, hazme caso, ¿no? Claro, Yo no lo sueno tan descabellado. Y se me haría una idea formidable. Porque entonces usted ya no tiene uno, tiene dos actos reclamados, ¿eh? Primero, la falta de un acceso a la justicia, que implica esa falta de acceso a la justicia, determinar también, y la consecuencia, que se pone en riesgo la vida. No se me hace tan descabellado, abogado, ¿eh? sí, claro. Muchísimas gracias, sí, No, porque ¿de qué? justo No, pensé en esa manera. Para... no, y sí, fíjese que sí, no se me hace tan descabellado porque finalmente, pero a ver, aquí hay que tomar en cuenta esto. Hay que buscar cuál es el acto en sí mismo, el acto generador. Si el decreto por el cual se suspenden las juntas, ¿no? Es lo que no. Pero entonces hay que ser muy fino en la tesitura de qué es lo que voy a pedir y por qué lo voy a pedir. Porque sería interesante ver cómo nos resuelve un juzgado de distrito cuando estoy invocando. Oye, fíjate que este decreto que ordenó cerrar las juntas, pues me deja sin un acceso a la justicia, ¿no? Bueno, si me conceden el amparo, ¿qué? ¿Cuál sería el efecto de que me concedan el amparo? Que la Junta Laboral me está resolviendo en este momento, o, como le dije yo, por eso pensaría quizá en este segundo acto, el ataque a la vida fuera de procedimiento. Perdón, el ataque a la vida por no contar con un procedimiento, el ataque a la vida. Acto que pone en riesgo, es que pensé en libertad, estoy con la libertad. Acto que pone en riesgo la vida y aparte no tengo acceso a la justicia. Pues habría que ser muy fino quizá en precisar tanto el acto como los conceptos de violación, ¿eh? Claro, claro. Pues sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, abogado. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más por ahí que tenga alguna cuestión que comentar? Rafael Carrasco, ¿verdad? Gracias, Rafael, por acompañarnos primero y gracias por plantear su inquietud, que insisto, no se me hace muy descabellada, ¿eh? Gracias a usted. ¿Alguien más? Nada más quiero replantear, a manera de pues ya preludio a esta conclusión. Abran sus micrófonos para hacerlas, claro que sí. Quien guste abrir su micrófono, adelante. En lo que alguien abre su micrófono, quiero comentarles, hay que replantear, hay que repuntar. Sí, el juicio de amparo está al acceso de cada uno de los gobernados. No es que no se esté planteando ahorita por una situación de contingencia, se ha disminuido, se ha pausado la actividad jurisdiccional, pero no completamente. Sabemos que hay casos urgentes. Como les digo, hay que revisar los casos urgentes, hay que revisar las excepciones a la definitividad que nos emplea o nos manifiesta tanto la ley de amparo como algunos supuestos. Aquí muy atinadamente el licenciado Rafael Carrasco pues, nos ha hecho mención a esta parte de a mí me brincaron dos actos reclamados, nada más es cuestión de poder acomodarlos bien, ¿no? Y que por supuesto tendría en determinado momento por qué darme trámite el acto en contra de ese acto reclamado el juez de distrito y por qué no buscar posiblemente la suspensión, ¿no? ¿Alguien más en esta tesitura? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Martín Torres. Martín, adelante Martín, dígame usted. Aquí con lo que comentan sobre los insumos y sobre sobre determinadas condiciones laborales que está en manos del gobierno proporcionar insumos médicos y elementos de protección para los personal de salud, ¿no?
Ujú. Pero también me surge la inquietud de que a veces el derecho humano se ve rebasado para que el Estado pueda llegar a responder ante alguna situación determinada, como por ejemplo lo es este caso, ¿no? Ujú. Puede ser que el derecho se encuentre disponible, pero a la hora de materializarlo no sea posible. Entonces, eso también podría ser un estado de excepción de la autoridad propiamente, Claro, de decir, bueno, pues tengo los insumos que a lo mejor pueden que no cumplan con sus características o pueden que yo ya no pueda proporcionarlos por el estado de emergencia en la que yo me encuentro. Por lo tanto, el Estado no se vería en una, ¿cómo podríamos decirlo? Pues en un detrimento del goce de las garantías constitucionales del gobernado o del trabajador mismo. sí, le voy a platicar algo. Eh, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha establecido que todas las autoridades tienen la obligación de proteger, de garantizar, ¿no? Etcétera, etcétera, la Constitución. Hay un parámetro internacional, por ahí les voy a pasar el documento, que viene desde la ONU, donde específicamente habla de proteger, respetar, proteger y cumplir, punto, ¿no? Dice respetar, palabras más, palabras menos, es no te metas, no infieras en los derechos ya reconocidos. Respetar. Proteger genera los mecanismos, ¿no? Y eso se traduce en la mayoría de los mecanismos en este parámetro internacional a crea leyes, establece instrumentos jurídicos, ¿no? Y el último aspecto, que es donde aquí cabe la posibilidad de su comentario, es el de cumplir. Y en el de cumplir dice, el Estado está obligado a dotar con la infraestructura necesaria recursos técnicos, jurídicos, humanos y materiales para hacer cumplir las dos anteriores, ¿no? Y tiene razón. O sea, yo puedo solicitar mi demanda de amparo y decir que el Estado no me está haciendo cumplir las garantías de mis derechos porque no hay infraestructuras, no hay lo que usted quiera, ¿no? Y a lo mejor me conceden el amparo, pero llega el punto y digo, bueno, sí tengo, pero ¿de dónde agarro dinero? ¿Dónde agarro insumos? Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado. Por eso yo les comentaba a algunos de mis alumnos, ¿no? Antes de empezar a plantear, de desgastar al juzgado de distrito, antes de irnos a un juicio de amparo, también hay que ser conscientes cuál sería el efecto de los alcances de una concesión, de una medida tan interesante como esta, ¿no? ¿Hasta dónde se permitiría jurídicamente hablando que nos hagan valer este respeto a los derechos por medio del lote de infraestructura? Quiero pensar, y puedo estar completamente equivocado, quiero pensar que en este sentido sí pudiera haber la posibilidad de que se puedan dotar y aportar recursos, porque pues creo que ahorita es el momento, es el tiempo en donde no estaríamos tan rebasados como lo hemos visto en el plano internacional en otras partes del mundo. Entonces, yo también siento desde esta óptica que antes de empezar a generar los actos reclamados, sí sería interesante, y lo digo en un foro académico aquí libremente platicando con ustedes, que a lo mejor las autoridades reforzaran más estas cuestiones de promover esta educación entre nosotros y nosotros mismos, ¿no? Teniendo a lo mejor esa carga como conocedores del derecho de promover estas cuestiones pues de dinámica y de cuestión social, de no salgas, de cuídate, de ver las implicaciones, porque es muy probable que al rato ni los recursos jurídicos, y lo voy a decir textualmente, con conocimiento aplicado, perdón, con aplicación al caso concreto, ni siquiera los recursos jurídicos nos amparen. Porque de concederme el juicio de amparo, es muy probable que a lo mejor estemos en una situación en donde ni siquiera eso baste, ¿no? Y lo interesante es no llegar a eso. Sí, que el Estado de Derecho ya no se garantice por parte del Estado, ¿no? No, claro, claro. Entonces aquí llegar a otro tipo de situaciones que nadie hemos querido llegar, ¿no? No hemos querido llegar a un estado de excepción, ¿no? Muy Así interesante por ahí es. lo que dijo un ¿Qué, exministro de la Corte hace unos días. qué es lo que precisamente han estado planteando diversas autoridades que no quieren poner el estado de excepción como se hicieron en algunos otros países por respeto a los derechos humanos? Pero aún así, o sea, finalmente siento que muchos sectores de la población dicen o vivir o comer, ¿no? Sí,
Esa es la parte a la que me refiero y completamente de acuerdo. Y también aquí hay que invitar a reflexión a nosotros como abogados, sin ánimo de una mala crítica, sin una crítica objetivo a este abogado que yo comentaba que, oye, a ver, ¿cuál es la finalidad de que publiques un supuesto acto de autoridad donde digas, oye, el acto de autoridad es la omisión del gobierno federal por no establecer medidas para los abogados que nos hemos quedado sin trabajo? Y luego agrega, inundemos al Poder Judicial con estas demandas de amparo. O sea, ¿realmente es necesario? Si vamos a plantear este tipo de amparos en contra de un suministro de insumos o en cuestiones laborales, hay que ser delicados y hay que ubicar el caso concreto. No estoy diciendo no lo hagamos. Todos tenemos derecho a hacer valer nuestros derechos. Pero desde mi punto de vista, yo creo que sí son interesantes mantener, yo creo que en una primera línea, al sector salud por el bien común. Y yo lo decía al principio de esta sesión, ¿no? ¿Hasta dónde pesa el bien común sobre el bien o el interés particular? Desde mi punto de vista, pesa más el interés general que el interés particular. Desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, o sea, finalmente no hay que distraer recursos solamente porque Claro, pues, hay un sector más vulnerable de lo que tú estás proponiendo, ¿no? Y ahorita claro, no claro se que trata sí. de que, oye, pues no tengo trabajo, Estado, tú proporciónamelo, sino estamos, como usted y bien lo puntualiza, pues determinar estas situaciones que requieren mayor peso, ¿no? Equilibrar la balanza y no solamente una situación de igualdad, sino de equidad, que me parece mejor el término de equidad Sí, que tanto como igualdad, ¿no? sí, y hay otra parte muy interesante y siempre es invitar a la reflexión, educarnos constantemente, ¿no? O sea, Claro, yo les voy a contar, digo, estamos en un foro académico, me voy a permitir hacer este comentario. Eh, yo tuve que salir el día de ayer y tuve que salir el sábado, el martes y el domingo por atender un asunto en materia penal. Entonces yo tuve que salir esos días, ya no vuelvo a salir. Pero entonces yo veo mucha gente en la calle y digo, ¿y toda esta gente qué está haciendo en la calle? Me queda claro que hay mucha gente que tiene que ir a trabajar. Yo veía, por ejemplo, y hacía una reflexión, íbamos sobre periférico, mi socio y uno de mis socios y yo, y se hace un breve, que en teoría no debería de pasar, ¿no? Se hace un pequeño embudito sobre el periférico porque los camiones están esperando a que suba pasaje, las combis igual, y está el checador, digo, bueno, yo no tengo nada, yo sé que esa persona, este checador que está aquí, tiene que trabajar, y está con su tablita y está constantemente, ¿no? Pero digo, y no lo veo con ninguna medida de protección sanitaria. Que si sirve, que si no sirve, lo cierto es que, bueno, se minimizan riesgos y una forma de minimizar riesgos es no saliendo. Y la otra, pues, obviamente, ser conscientes que hay personas que sí tienen que salir como estas personas del sector salud y a lo mejor dejar de gastar o de establecer otro tipo de políticas y destinarlas a donde deben de estar, ¿no? Otro de los aspectos que ha generado mucho ruido es bueno, esta posibilidad de que muchos servidores públicos quieren interponer sus demandas de amparo por una quita, voy a utilizar este término que no es tan técnico, por este moche que les quieren hacer a sus prestaciones laborales, ¿no? sí. Entonces, esos recursos que le vas a quitar a unos servidores públicos por asignarlos a otros, aquí hay un tema de discusión muy delicado, porque finalmente hay que reconocer que todo trabajador, sea del gobierno o sea independiente, ya cuenta con derechos adquiridos, ya cuenta con un mínimo vital, la famosa teoría del mínimo vital, ¿no? Pero al final del día, yo sí considero que hay rubros que son prioritarios y que van en función de este bien común, ¿no? Claro. Pues yo le agradezco mucho, señor Muchas Martín. gracias. No, a ustedes. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Creo que ya estamos aquí. Sobre el tiempo, maestro Tobías, no sé, indíquenme usted si Una tenemos... rápida, una muy rápida, muy rápida. ¿Quién y muy habla? ¿Quién habla? Adelante, adelante. Perdón, Eric Castro. Una muy rápida y muy sencilla. Claro que su nombre, perdón. Eric Castro. Eric Castro, tanto gusto. No lo había escuchado al principio. Tanto gusto, Eric. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su tema. Muy interesante y muy bien su ponencia. Después, ¿es válido también, o sería válido postularlo o plantear el amparo, tomando en consideración que hay muchas dependencias o hubo muchas dependencias de salud y de gobierno que no tienen
al día de hoy un plan de continuidad de operaciones ante la pandemia, siendo que es una obligación del Estado o de las dependencias tener un plan de continuidad de operaciones para cualquier tipo de situación. Digo, sabemos que esta fue una situación totalmente atípica, algo que es para todos totalmente nuevo, pero aún así el gobierno y sus múltiples dependencias, oficinas y demás situaciones están obligadas a tener un plan de continuidad de operaciones y en muchos casos, pues en muchos casos, muchas de las dependencias que están dando, pues que están dando la respuesta frontal, que están haciendo el trabajo fuerte, pues la verdad es que no presentaron ese plan de continuidad de operaciones. Tan es así, pues que muchas medidas que se han tomado al día de hoy aquí en el gobierno de la ciudad, pues parece que han sido así un tanto al vapor. Entonces, sería válido presentarlo por ahí, digamos, tomando esa línea o ese camino. Le voy a dar primero, lo voy a contextualizar, señor Cas. Lo primero que le quiero compartir es que yo tuve una experiencia de 9 años como servidor público. Entonces, comprendo mucho de la idiosincrasia del servidor público, porque yo lo viví, ¿no? También yo viví lo que a veces llamamos ese pateo, ¿no? Y perfectamente conozco mucho cómo piensa a veces el servidor público, el que se desgasta, el que llega temprano, el que no tiene hora de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me queda claro que obviamente esto nos rebasó en varios aspectos. Digo, motivo de tan nos rebasó que estamos hoy sentados aquí en un viernes platicando de esto. Qué bueno que estamos haciendo este tipo de cosas. Y qué bueno que ustedes se acercan a esta cuestión. Pero fíjese lo interesante, habría que ubicar, ¿no? El Consejo de la Judicatura Federal, en este acuerdo que yo le menciono, ya me definió cuáles son los actos a los que les daríamos trámite en este momento de pandemia. Pero por ahí hay que buscarle. No está tan descabellado ideas como el abogado que le precedió hace unos minutos, ¿no? De que, bueno, oye, pues no hay una forma, hay una omisión, no hay una forma de establecer estas políticas, ¿no? Sí sería viable una demanda de amparo en esas características, pero por la temporalidad no sería ajustable, a menos que ubicáramos como tal un supuesto que me pueda permitir ingresar nuestra demanda de amparo, ¿no? Si es no sé, fíjese que ya me llevo a la tarea de pensar cómo bajar ese acto reclamado y créanme que se lo haré saber. Entonces ahí, si quiere, luego déjenos sus datos con personal de Crecer, con la licenciada Itzel, porque sí, o sea, tiene usted razón, sí es un acto que está afectando y se puede traspasar una afectación de derechos de seguridad jurídica. El problema es entonces cómo lo hago valer. Bueno, yo lo veo así. Yo también fui empleado de gobierno. Yo trabajé 20 años en Lo felicito por el aguante, ¿eh? y todavía tengo ganas de regresar. No, yo después de 9 años ya no, pero bueno. Bueno, yo lo veo así porque, pues obviamente como personal de salud y personal de emergencias, pues sí, usted efectivamente tiene mucha razón. La idiosincrasia o la forma de pensar del servidor público, pues la verdad es que hay veces que sí es un poquito difícil, pero pero si tomamos en cuenta esa parte, más las características del personal de salud, las características físicas o su estado de salud, que pues la verdad también por las jornadas de trabajo que ellos llevan, pues no están bien alimentados, muchos padecen de sobrepeso, padecen enfermedades crónico-degenerativas y pues en general no tienen, casi cumplen con casi todos los puntos que requiere el COVID para ser una enfermedad riesgosa para la salud del trabajador. Por ahí establecieron algunos acuerdos y fíjese que lo interesante es, platicaba yo con un buen amigo, bueno, me dio las publicaciones de un buen amigo mío, Jorge Antonio Loyo, que hace comentario precisamente las críticas de estos decretos que ha establecido el Ejecutivo Federal respecto a la suspensión de labores y actividades. Pero también me llego a pensar hace cosa de 20 años,
platicaba yo con una persona conocedora de la materia de seguros y él decía en broma y en serio. O sea, hay de aquella aseguradora que se le ocurra asegurar a empleados de gobierno, ¿no? Porque sí es cierto, lamentablemente nos habituamos, digo porque yo lo viví, yo lo padecí, nos habituamos a ciertas cosas, porque eso es más fácil, a ciertos ritmos de vida, a ciertos ritmos alimenticios, se pierde mucho la calidad de vida, pero por ahí sí hay una omisión que quizá pone en riesgo tanto la salud como la integridad, ¿no? O sea, al no tener definido un plan de trabajo que digas, todos regresan a trabajar el día de mañana, oye, espérate, hay gente que mañana no puede regresar. Hay gente, yo sí lo he visto, por ahí vi, me parece ser que en este, uno de los decretos, que de repente ahorita lo tengo nada más como flash, eh, era obligación de las dependencias a nivel federal detectar a aquellas personas que tenían padecimientos, pues que ponían, que encuadraban dentro de esta dinámica de las personas de riesgo. Entonces, voy a ver si lo tengo por aquí. En lo Sí que se lo llevó a busco. cabo, sí se llevó a cabo Sí, sí lo acabo, ¿verdad? sí se llevó a cabo, Ajá. pero no al 100%. Y por No lo que sé, yo escucho, pues faltó especificar, ¿no? sí, faltó eso, hacer más específico, llegar más al detalle. Sí se hizo esa, digamos, pues esa separación, ¿no? De quien estuviera en riesgo, pero si lo hubieran aplicado así tal cual, pues la verdad es que también la plantilla del personal de salud pues, se Se hubiera hubiera reducido, mermado. se hubiera mermado, se hubiera reducido muchísimo, Sí, muchísimo sí, más. por supuesto. Pero Sí. bueno, ya le damos paso a alguien más para. No, pues muchas gracias a ustedes por su participación. No sé si hay alguna participación más, maestro Tobías. Muy bien, no sé si hay otra participación adicional que quieran comentar algo más. Ok, y si no es así, bueno, pues maestro, pues muchísimas gracias por tu participación. Gracias a Gracias a ustedes. todos, qué bueno que estuvieron en esta pequeña conferencia en relación a la materia de amparo. Y bueno, pues estaremos muy pendientes, o les pedimos que estén muy pendientes acerca de los próximos eventos que estaremos desarrollando e invitando, pues principalmente en materia de derecho a la gente de Tezacatlán. Por ahí le pediremos también al maestro Dan García. Bueno, trae varios temas también que puede ir trabajando, que puede ir desarrollando para que nos apoye en el futuro y podamos plantear, digamos, algo mucho más, pues, digamos, en materia de actualidad. Entonces, sí les pedimos por ahí, por favor, que sigan nuestra página de Facebook, también que se metan a YouTube para ver, digamos, esta ponencia, la puedan analizar, puedan de alguna manera identificar algunos hechos que, bueno, son procedentes e importantes en materia digamos, del área de derecho, y bueno, que les puedan servir para su propio desarrollo. Pues muchísimas gracias, y bueno, pues gracias, profe, nuevamente. Gracias por aportar todos tus conocimientos, y bueno, pues espero que les haya parecido bien, o bueno, pues también igual, ahí estaremos participando en todo esto. No, pues, ¿sí me escuchan? ¿Sí tengo el micrófono abierto? Sí, sí, Sí. por supuesto. Muchas gracias, pues muchas gracias, Tobías, muchas gracias, Itzel, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan por crecer. Y pues sí, invitarlos y comentarles también que, bueno, se han diseñado algunos foros, otros foros, otras conferencias, donde pues ustedes en breve van a ver académicos compartiendo con temas en específico y en breve pues se les van a dar a conocer a través de la página y creo que vía correo electrónico también, ¿no, maestro? Creo que por ahí era la dinámica. Sí, por supuesto. Pues muchas gracias y pues que pasen una excelente noche todos, un muy bonito fin de semana. Aquellos que estén por ahí dedicados a la docencia, pues felicidades. Y por otro lado, pues la recomendación, como siempre, a cuidarse todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, 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 Rafael. muchas gracias. Gracias, Saúl. Gracias, Martín. Gracias, Ari.